En este video quiero hablarte sobre algo muy importante para tu futuro financiero, de algo que aunque no lo creas puede literalmente hacerte rico. Y estamos hablando de nada más y nada menos que del poder o la magia del interés compuesto. Así que empecemos. Bien, el interés compuesto es un fenómeno que puede tener un impacto muy significativo en tus ahorros e inversiones. Como dije hace un momento, es una herramienta que literalmente puede hacerte rico si eres constante y disciplinado en aplicarlo. Expliquemos un poco este fenómeno. Realmente el interés compuesto nosotros lo podemos tratar como una simple ecuación matemática o una mágica ecuación matemática, porque relativamente es simplemente una ecuación matemática que si nosotros la aplicamos bien a nuestras finanzas diarias, puede ayudarnos mucho para tener la libertad financiera que tanto buscamos. El interés compuesto se refiere a la acumulación de intereses sobre el capital original. En otras palabras, es el proceso de ganar intereses sobre tus intereses. Pero, ¿qué es el interés? El interés es el precio que se paga por el uso de un préstamo de dinero o el porcentaje de ganancias que genera una inversión. Podemos decir que el interés es el porcentaje anual sobre la suma o capital prestado o en invertido. Un ejemplo, si nosotros vamos a un banco, a una entidad financiera y queremos hacer un préstamo o solicitamos un préstamo de $1,000, el banco nos va a dar el préstamo de esos $1,000, pero el banco va a tener una ganancia. El banco nos presta ese dinero a una tasa de interés del 10, 15, 20%, dependiendo de los lugares donde tú estés. Por ejemplo, si el banco nos cobra un 20% anual, nosotros demoramos un año en pagar esos $1,000. No tendremos que pagar los $1,000, sino $1,200. Si demoramos 2 años, tendremos que pagar $1,400 y así dependiendo de los montos. O sea, estamos pagando 20% de tasa de interés anual. Bien, ahora sí volvamos al interés compuesto. Un ejemplo bastante sencillo. Si invertimos $100 a una tasa de interés anual del 10%, al final del primer año tendremos $110. Los 100 invertidos más el $10 del 10% de ganancia. Pero si dejamos esos $110 que nos sigan generando ganancia, el siguiente año vamos a recibir intereses no solamente de los $100, sino también de los $10 de ganancia. Y así va a ir aumentando cada año. A medida que el tiempo pasa, los intereses se acumulan y tu capital crece a un ritmo cada vez mayor de una manera totalmente increíble. Para que el mensaje o el concepto de este video quede mejor explicado, te mostraré algunos ejemplos numéricos más detallados y para eso vamos a utilizar las calculadoras. En este caso vamos a comparar el interés simple con el interés compuesto. Vamos a la calculadora de interés simple. Para eso vamos a utilizar esta página que es una calculadora de interés simple. Vamos a hacer el ejemplo de que si nosotros invertimos $1,000 a una tasa de interés del 15%, y lo vamos a invertir por 5 años. Vamos a ponerle el mínimo de 5 años. ¿Qué va a suceder? Que nosotros al cabo de 5 años por nuestra inversión de $1,000 vamos a tener una ganancia neta, ganancia total, ganancia líquida de $750 más lo que sería nuestro capital. Tendríamos un total de $1,750. Ahora vamos a comparar esta misma ecuación pero utilizando el interés compuesto. Para eso vamos a utilizar esta otra plataforma que es una calculadora de interés compuesto. Vamos a utilizar los mismos números. Vamos a colocar en el depósito inicial $1,000. Vamos a colocar una tasa de interés anual de 15% y vamos a invertir estos $1,000 al 15% por 5 años. Y como ven, aquí se nos amplió una pequeña gráfica. Las barritas de color azul sería la inversión y el color verde o turquesa sería la ganancia. Más acá abajo tenemos pues ya lo que serían los resultados. El depósito inicial nuestro sería $1,000. Aquí sería la ganancia, el interés acumulado, la ganancia total o la ganancia neta de $1,011, mientras que ganancia y capital acumularían una cantidad de $2,011. Aquí ganamos 1,011 y en el interés simple ganamos solo 750. La diferencia no es tan grande, por así decirlo, pero es que el interés compuesto
tiene su magia o su poder, que entre más años pasa, los rendimientos son mucho mayores. Vamos a cambiar de 5 años y vamos a colocar a 10 años. Y aquí sí vamos a ver una pequeña diferencia más grande. Por ejemplo, si invertimos a 10 años $1,000 al 15% con interés simple, vamos a tener que al cabo de 10 años vamos a tener una ganancia de $1,500 más nuestro capital, $2,500 en total. Pero en el interés compuesto nosotros vamos a cambiarle aquí a 10 años y como ven la gráfica, ahora sí ya el verde está llevándose una ventaja mucho más grande. Y aquí abajo nos dice que nuestro depósito siempre ha sido de $1,000. Nuestro interés acumulado durante estos 10 años son $3,045 para darnos un total de $4,045. Eso quiere decir que hemos tenido una ganancia neta de un 300% de ganancia. Como ven, aquí ya la diferencia es bastante brutal. Una ganancia de $3,000, mientras en inversión simple una ganancia de $1,500. Vamos a cambiar ahora a 20 años. Vamos a colocar a 20 años y en 20 años lo que pasa es que en una inversión simple vamos a sacar $3,000 más nuestro capital, $4,000. Y en interés compuesto vamos a colocarle 20 años y aquí pues sí, la gráfica ya se pegó una locura total. Cada vez que aumentan más los años, la vela verde de ganancia aumenta mucho más. Como ven, ya esto, la vela verde de lo que es ganancias de intereses con la inversión pues no tiene nada que ver, totalmente súper elevado. Y aquí está, seguimos teniendo los $1,000 de inversión inicial, pero la ganancia neta en estos 20 años sería de $15,366.54 para un total de $16,366.54. O sea, no tiene nada que ver el interés compuesto con el interés simple. Acá simplemente sacamos $3,000 de ganancia y acá sacamos $15,366. Y estamos hablando de una inversión de tan solo $1,000, obviamente un interés del 15%, pero nosotros podemos cambiar este interés a un 7%, un 8%, 10%, dependiendo de la inversión donde nosotros hayamos invertido nuestro dinero, obviamente, y siendo constante a lo largo del tiempo. Ahora también nosotros en estas inversiones podemos ir agregando, por ejemplo, cada año, si invertimos $1,000 inicial, cada año le agregamos $100. Voy a agregarle que cada año le agregamos $100 a nuestra inversión y ahí pues los números van a cambiar mucho. En total nosotros vamos a haber invertido durante todos los años $2,000 más los $1,000 inicial, tendríamos una inversión neta de nuestro bolsillo de $3,000, pero de ganancia neta tendríamos $23,610 y una cantidad total de capital más ganancia de $26,610 con 90 centavos. Una locura total. Y eso si sumamos más años y si la cantidad invertida es mucho más grande, obviamente los números van a cambiar mucho y las ganancias van a ser mucho más altas. Ahora vamos a hacer otro ejemplo con una cantidad pues más terrenal. Por ejemplo, vamos a colocar que vamos a invertir $100 a un 10% anual, que vamos a invertir sí durante los 20 años, pero que cada año le vamos a agregar también esos $100. Entonces vamos a tener una inversión de $2,100 para tener una ganancia neta de interés de $4,300 y un total inversión más capital de $6,400 en 20 años, invirtiendo tan solo $100 inicial y luego $100 más cada año. Esto también se puede calcular pues mensualmente. Por ejemplo, si nosotros le metemos $10 mensualmente y también hacemos el interés compuesto mensualmente, pues aquí ya los números van a cambiar bastante. Como ven, ustedes pueden jugar con estos números dependiendo de la cantidad de números y la cantidad de años, pues esto va a aumentar mucho más. Volviendo al primer ejemplo, con los $1,000 al 15%, interés compuesto anual por 30 años, ya aquí sí es una locura total. Solo con $1,000 durante 30 años, reinvirtiendo todas las ganancias, vamos a poder tener al final de esos 30 años $66,211. Convertir $1,000 en $66,000 simplemente reinvirtiendo las propias ganancias, no metiendo más dinero en una inversión, sino que reinvirtiendo las propias ganancias.
es algo brutal. Prácticamente ese es el poder o la magia que tiene esta herramienta del interés compuesto. Ahora ya con estos números, con esta explicación que hemos visto, te invito a que empieces a aplicar esta estrategia de tus inversiones ahora mismo, no esperar al próximo año, no esperar próximamente, sino hacerlo desde ya, porque como nos dimos cuenta, entre más tiempo tengamos aplicado esta estrategia, nuestras ganancias o nuestro rendimiento van a ser mucho más grande. Ahora dime tú en los comentarios, ¿qué opinas? ¿Realmente ves un gran potencial en el interés compuesto? ¿Lo estás aplicando a tus inversiones? ¿Recién lo descubres? ¿Vas a aplicarlo? ¿O qué opinas sobre esta herramienta? Esa sería la información de este video. Espero que esta información sea de utilidad para ti. Si es así, deja un like, suscríbete al canal. En la parte derecha de tu pantalla te voy a dejar una herramienta para poder generar ingresos pasivos haciendo trading automático con el mejor bot de trading de criptomonedas. Y en la parte izquierda YouTube te va a recomendar un video que te puede interesar un montón. Y eso sería todo. Nos vemos. Hasta la próxima.